Evangelio de hoy. Jueves 18 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1, versículo 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José su marido, como era justo, y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por el profeta, que dijo: He aquí la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es: con nosotros Dios. Y despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acercarse al misterio con silencio y reverencia. Al leer el pasaje donde se narra el nacimiento de Jesús desde la perspectiva de José, conviene detenerse y dejar que cada frase actúe como una puerta que abre un cuarto interior, silencioso y cálido, en el que el misterio de Dios se hace cercano. No se encuentra aquí solamente una narración biográfica o un dato histórico. Se revela una escena humana llena de ternura, de conflicto interior y de una respuesta libertadora, que cambia la historia. Jesús no aparece en abstracto, sino en la vida concreta de una pareja, en la fragilidad de un hombre comprometido, en los temores que asaltan al que ama, y en la voz de Dios que calma, aclara y envía. Acercarse a este texto exige quietud. Querer mirar no solo los hechos sino las motivaciones del corazón. Y permitir que la palabra nos interpela. En nuestras decisiones y en nuestras noches de incertidumbre. José, hombre de ley y de misericordia. José es presentado como el hombre que, conforme a la ley, podría haber procedido con severidad frente a lo que parecía un escándalo. Sin embargo, en él se descubre una mezcla de rectitud y compasión que no busca la exhibición ni la condena. Él encarna esa categoría rara de persona que respeta las normas sociales y religiosas, pero no como fin en sí mismas, sino como marco para la vida en comunidad. Frente a la noticia que rompe su proyecto de futuro, su primera reacción no es el escándalo público, sino la búsqueda de una salida que preservara la dignidad de María. Esa decisión nos muestra una espiritualidad práctica. La ley debe servir para cuidar al otro, no para destruirlo. José nos enseña que la fidelidad puede manifestarse en gestos pequeños y discretos, en decisiones tomadas en la sombra, donde la misericordia se vuelve acción y la justicia se transforma en ternura. La inquietud interior como espacio de crecimiento. El Evangelio no disfraza la inquietud de José. Nos la muestra tal cual. Confundido, dolido, con planes alterados. Esa honestidad del texto nos consuela. La fe no anula la humanidad, ni nos pide una serenidad irreal frente al dolor.
La inquietud que José siente es legítima y sana, pues lo empuja a reflexionar, a no actuar precipitadamente y a buscar una salida coherente. En nuestras vidas, las sorpresas que rompen proyectos suelen provocar reacciones impulsivas. José, en cambio, se toma tiempo para discernir. Ese tiempo no es debilidad sino madurez. Porque la madurez no siempre grita, muchas veces escucha. Consulta y espera la claridad. En el discernimiento de José vemos una escuela para aprender a convertir la confusión en espacio de escucha donde Dios puede hablar. El sueño como lenguaje divino, la pedagogía de la nocturnidad. En la escena evangélica, Dios interviene en un sueño. Y ese detalle tiene un significado profundo. El sueño es un territorio donde la razón se aquieta. Y la intuición se vuelve más sensible. Allí las certezas superficiales pierden fuerza. Y pueden hacer una luz nueva. Que Dios hable en la noche. A José nos recuerda que la revelación no siempre llega por la lógica evidente ni por la opinión pública, sino en la profundidad del corazón humano y en la calma de la intimidad. La pedagogía divina respeta la libertad. No impone. Por eso se vale de una experiencia que permite al receptor integrar la noticia desde dentro. El sueño que aclara el misterio invita a confiar en los caminos discretos de Dios, en su capacidad de convertir la oscuridad en encuentro y el desconcierto en misión. El nombre como identidad y misión, llamar para revelar. El ángel no solo explica, sino que propone un nombre. Le dice a José que llame al niño con el nombre, que revela su identidad y su misión. En la tradición bíblica el nombre no es palabra fría, sino declaración de ser y de destino. Nombrar significa reconocer una presencia que transforma la historia personal y la históricamente compartida. Al recibir la instrucción de ponerle por nombre, José recibe también la entrada en el misterio salvador. No se trata solo de identificar a un hijo, sino de aceptar que aquel recién nacido trae consigo una presencia que exige y que libera. Esta indicación sobre el nombre nos interpela. ¿Qué nombre damos a la vida nueva? ¿Qué se nos presenta? ¿Qué identidad reconocemos en quien llama? ¿A la puerta de nuestro corazón? La respuesta de José, al poner el nombre conforme a la palabra divina, es la de quien acepta coherentemente la misión que le es confiada. María y José, la alianza que se fortalece en la crisis. Aunque el texto se centra en José, no podemos olvidar la figura de María, ni la nueva alianza que se forja en medio de la dificultad. La pareja enfrenta una prueba, pero su historia nos habla de comunión profunda. No solo de un amor humano que se defiende, sino de una alianza abierta a la sorpresa de Dios. José no humilla ni expone, María no calla sumisa. Ambos son sujetos de una historia mayor. La narrativa evangélica nos muestra que la crisis puede convertirse en el crisol donde se purifica el amor. Allí se decide si la relación se sostiene por orgullo o por entrega. La decisión de José de asumir públicamente a María se convierte en un acto de confianza que fortalece la alianza matrimonial y al hacerlo, transforma el posible escándalo en manifiesto de gracia y de esperanza. El cumplimiento de la promesa, continuidad y novedad en la historia de la salvación.
El relato insiste en que lo ocurrido cumple lo anunciado por el profeta. Aquí no hay ruptura arbitraria. Con el pasado sagrado, hay continuidad. Dios actúa en la historia humana respetando sus hilos y llevándolos a plenitud. La novedad de lo que acontece no negaría la memoria, sino que la eleva. Así como las profecías del pasado orientaban hacia una esperanza. Ahora esa esperanza se hace carne. Comprender el nacimiento de Jesús desde esta perspectiva nos ayuda a reconocer que la historia de Dios con la humanidad es una trama coherente. Nada de lo vivido por los padres de la fe queda fuera de la mirada del amor divino. La fe no es escapatoria de la historia sino su culminación. Y en José aparece la figura del que custodia esa continuidad con humildad y heroísmo silencioso. Vocación y obediencia, la libertad que responde al llamado. La respuesta de José al sueño no es obediencia ciega ni servil, sino una obediencia libre que brota del reconocimiento de la verdad. La vocación no es imposición sino llamada que mueve a elegir. José podría haber interpretado la ley en términos de castigo o de prestigio. Opta, en cambio, por acoger la palabra y actuar con responsabilidad. Esa obediencia se muestra como libertad respetuosa. José no se priva de pensar ni de sentir. Pero cuando llega la luz, su libertad responde en coherencia. En nuestra experiencia, la verdadera obediencia es similar. No apaga la libertad, la realiza. Por eso José se vuelve modelo de quien sabe escuchar. Y luego llevar a la vida aquello que ha escuchado con el corazón. Protección y entrega, el cuidado que no impone sino que acompaña. Al decidir hacerse cargo de María y del niño, José asume un rol de protección, que no es dominio sino acompañamiento. Proteger en clave evangélica no es ejercer control, sino sostener, facilitar el crecimiento. Y permitir que el otro sea lo que Dios quiere en su vida. José protege la intimidad de María, su dignidad y el proyecto que Dios inicia en ella. Esta manera de proteger revela una actitud de servicio. El que cuida lo hace para que la vida se despliegue, no para que permanezca subordinada. Esa protección también incluye la entrega de la propia vida. De ahí la grandeza del gesto. Tomar a María como esposa es asumir los riesgos, las labores y las alegrías de una familia que será portadora de gracia. El misterio encarnado, Dios que habita nuestra fragilidad. La escena del nacimiento que se prepara es, en esencia, la escena del misterio encarnado. El Dios que no se muestra desde la gloria distante, sino que habita la fragilidad humana. Nacer en la sombra, en la vulnerabilidad de una pareja con dificultades. Revela el modo de actuar de Dios. No desde las alturas, sino desde el abrazo al barro de la existencia. Esto transforma radicalmente la manera de comprender lo divino. Ya no es fuerza que impone, sino amor que desciende, que entra en la condición humana y la ennoblece. José. Al aceptar esa presencia humilde, recibe la invitación a reconocer a Dios en las circunstancias más anodinas y a descubrir allí la posibilidad de una salvación cotidiana que transforma hábitos, relaciones y proyectos. La llamada a la confianza en la noche de la historia. El relato concluye para nosotros con una invitación. La historia de José no se limita a aquel tiempo,
Se convierte en espejo para cada quien que, en la noche de su vida, debe decidir entre la sospecha y la confianza. Dios sigue hablándole a la humanidad a través de los sueños, de las palabras interiores, de los signos discretos que piden respuesta. La invitación es a confiar cuando la evidencia humana parece contradecir la gracia. A ser custodios de la vida y de la dignidad cuando todo nos empuja a buscar seguridad personal. José nos enseña que la entrega a la palabra de Dios no empobrece la existencia sino que le abre un horizonte más grande. La posibilidad de participar en la obra salvadora que Dios sigue realizando en el mundo. La profundidad del no temas, cuando Dios transforma la percepción del conflicto. El mensaje dirigido a José contiene una frase decisiva: no temas. No se trata de un consuelo infantil, sino de un llamado a mirar la misma realidad desde una luz que supera el temor paralizante. Dios no elimina mágicamente las dificultades, sino que cambia la percepción interior del creyente para que pueda atravesarlas con sentido, con serenidad y con valentía. El temor de José era razonable. Se jugaban su honra, su futuro, su estabilidad emocional, su proyecto familiar. Sin embargo, la palabra divina no niega ese temor, lo ilumina. En esta iluminación se produce una transformación espiritual. José deja de ver un problema y empieza a ver un misterio. En este tránsito nace la fe adulta, la que no huye de la vida, sino que la abraza con profundidad. Y así, Dios le muestra que, muchas veces, lo que parece un obstáculo es en realidad una puerta abierta hacia una misión más grande de lo que imaginamos. El gesto silencioso que sostiene la historia, la obediencia sin protagonismo. Uno de los aspectos más conmovedores de José es su silencio. No pronuncia palabras en la narración, pero su vida entera habla. La obediencia de José no busca reconocimiento. Es una obediencia que no necesita que el mundo aplauda. Actúa. Y con su acción sostiene el inicio de la historia de la salvación. En un tiempo donde el ruido domina, donde las opiniones abundan, y donde todos quieren decir la última palabra, el silencio activo de José es una llamada a volver al interior. En su silencio hay decisión, profundidad, contemplación, respeto por el misterio, y una valentía que no necesita ser exhibida. Este silencio no es vacío, es fecundo. En él caben la escucha, la confianza y la responsabilidad. Cuando la fe se vive así, en lo secreto, sin necesidad de ostentación, se vuelve testimonio puro y luminoso. José sostiene el plan de Dios sin discursos, solo con la fidelidad de sus manos y de su corazón. La maternidad virginal, signo de la iniciativa divina y de la pureza del amor. El texto presenta la concepción virginal no como un elemento aislado, sino como un signo de que la salvación es completamente obra de Dios. María concibe sin intervención de varón para mostrar que la entrada de Dios en la historia humana es gratuita, pura, no condicionada por méritos o planes humanos. Esta realidad, que José debe aceptar en fe, le exige ampliar su visión de cómo actúa Dios. Aquí se revela que la obra del Espíritu Santo es siempre sorprendente, que no se ajusta a nuestras categorías, y que desborda toda previsión. Y,
Sin embargo, esta maternidad no anula la cooperación humana. María con su sí, José con su obediencia, todos con su apertura. Lo divino y lo humano se entrelazan sin confundirse. El amor virginal no es ausencia, sino plenitud. Muestra que la salvación nace de un amor que no se apropia, que no domina, que se entrega sin condiciones. Esta pureza del amor se convierte en modelo para la relación entre Dios y la humanidad. La humanidad de José como puente entre lo divino y lo cotidiano. El relato presenta a José en toda su humanidad. Soñador, preocupado, responsable, amante. No es un hombre idealizado, sino un hombre real que se enfrenta a desafíos concretos. Su humanidad no es obstáculo para que Dios actúe. Es el puente que Dios elige para manifestarse. Esto nos enseña que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la eleva. José trabaja, se esfuerza, piensa, toma decisiones, protege, construye, viaja, sufre. Al hacerlo, se convierte en un colaborador real del plan divino. Este puente entre lo divino y lo cotidiano nos invita a reconocer que Dios se hace presente en nuestras propias rutinas, en nuestras responsabilidades diarias, en los afectos que cuidamos, en los trabajos que sostenemos. El mensaje es claro. Lo ordinario es terreno fértil para lo extraordinario cuando se vive con fe. Un amor que supera el legalismo y alcanza la plenitud del Evangelio. José tenía la opción legal de repudiar a María. Pero su amor y su rectitud lo empujan a buscar algo más alto que la mera aplicación de la norma. Él encarna el paso del legalismo a la compasión, de la letra a la misericordia, de la justicia rígida a la justicia que salva. Este movimiento interior anticipa el mensaje de Jesús, quien mostrará que la ley solo alcanza su plenitud cuando se vive desde el amor. José, sin haber escuchado un solo sermón del Cristo adulto, ya vive el corazón del Evangelio. Su actitud nos invita a revisar las nuestras. ¿Actuamos según la ley del miedo o según la ley del amor? ¿Defendemos la norma para protegernos? ¿O usamos la norma para cuidar al otro? José revela que la fidelidad auténtica a Dios siempre se manifiesta en la capacidad de poner la dignidad del otro por encima de la comodidad propia. La misión de custodiar la vida cuando aún no es comprendida. Jesús, en el vientre de María. Es una promesa que aún no se entiende plenamente. José recibe la misión de custodiar esa vida en estado de gestación, en su fase más vulnerable, cuando otros podrían dudar, juzgar o despreciar. Esta custodia implica fe, paciencia y valentía. Del mismo modo, nosotros recibimos a menudo llamados o dones que todavía no comprendemos del todo. Proyectos que apenas nacen y que requieren protección antes de manifestar su plenitud. José nos enseña a cuidar lo pequeño, lo frágil, lo incompleto, porque es allí donde crece la obra de Dios. La misión de custodiar sin entender del todo es una de las más profundas manifestaciones de confianza. La obediencia como abrazo a la verdad divina. Cuando José despierta del sueño, no duda, no posterga, no negocia. Actúa. Su obediencia no es automatismo. Es un acto libre de entrega. Él ha reconocido la voz de Dios. Ha dejado que esa voz pacifique su interior.
Y después ha abrazado la misión que se le confía. La obediencia, entonces, es respuesta amorosa a la verdad recibida. No es sumisión servil, sino alianza. En la vida espiritual, obedecer a Dios significa abrazar su mirada, asumir su plan, dejar que su verdad reoriente nuestras decisiones. José nos revela cómo la obediencia puede ser un camino de plenitud y no de pérdida. Un camino que dignifica la vida porque la sitúa en la verdad. El hogar que se convierte en santuario. Cuando José toma a María como esposa y acoge al niño, su casa se convierte en un lugar sagrado. No porque adopte rituales especiales, sino porque abre sus puertas al misterio y lo incorpora a la vida cotidiana. Su casa se vuelve santuario donde Dios crece en silencio, donde la gracia se mezcla con el trabajo diario, donde el amor humano se convierte en lugar de manifestación divina. Esta transformación del hogar nos recuerda que la santidad no se vive solo en templos, sino en las casas donde se ama, se perdona, se cuida y se sirve. Cada hogar puede ser santuario si se abre al misterio y se deja moldear por el amor. La comunión entre cielo y tierra, una historia que inaugura una nueva presencia de Dios. Este pasaje no describe simplemente un hecho íntimo de una familia. Inaugura una nueva manera de comprender a Dios. Ya no se trata de un Dios lejano que habla desde la montaña o desde el templo, sino de un Dios que envía a su Hijo para habitar en medio de la humanidad. José y María representan esa unión entre lo divino y lo humano, entre la eternidad y el tiempo, entre el cielo y la tierra. Con su sí silencioso, José permite que esta comunión se realice, que la promesa se cumpla, que la presencia de Dios se haga carne en un hogar humilde. La historia de la salvación se encarna en la vida real de dos personas, y desde allí irradia hacia el mundo entero. La revelación que llega en el silencio interior. Hay instantes en los que Dios habla más fuerte en el silencio que en cualquier palabra externa. Porque es en esa quietud del alma donde la verdad se hace más nítida. Donde lo que parecía confuso se ordena y donde lo que estaba disperso se recoge suavemente bajo la luz divina. Y en ese silencio interior se revela la grandeza del Evangelio, que no solo transmite un mensaje, sino que crea un espacio sagrado dentro de la persona. Un lugar donde la presencia de Dios se percibe con una intimidad profunda, transformando la confusión en claridad y elevando la mirada hacia una comprensión más alta de su amor y su propósito. El silencio que permite escuchar a Dios. José no aparece pronunciando palabras en el Evangelio, pero su silencio no es vacío. Es un silencio habitado por Dios. En ese silencio, José discierne, ora, escucha y se abre a la voz divina. El silencio en nuestra cultura es casi una rareza, porque estamos rodeados de ruido, de pantallas, de notificaciones y de distracciones constantes. Pero sin silencio interior, es imposible escuchar a Dios. José es un maestro espiritual del silencio fecundo, ese que permite que la voz de Dios resuene con claridad en el corazón. Si nuestra vida carece de momentos de interioridad, terminaremos actuando por impulsos, movidos por el miedo o por la confusión.
El silencio de José nos anima a cultivar espacios donde podamos encontrarnos sinceramente con Dios y permitir que Él ilumine nuestras decisiones más importantes. La humildad que libera de la autoimportancia. Para José, aceptar el plan de Dios significaba renunciar a la idea de controlar su propia historia. Implicaba hacerse pequeño. Dejar a un lado la necesidad de ser protagonista. Permitir que Dios ocupara el centro. Esta humildad es revolucionaria porque el ego humano tiende a buscar reconocimiento, control y seguridad. José, en cambio, se despoja de todo afán de autoimportancia. Se convierte en colaborador silencioso de un proyecto que no lo pone en el centro, pero que lo exalta desde la fe. La humildad libera. Desata cadenas, abre espacios a la gracia. Una persona humilde no actúa desde la soberbia ni se aferra a lo que cree merecer. Actúa desde la disponibilidad y el servicio. José nos recuerda que la verdadera grandeza espiritual nace cuando dejamos que Dios sea Dios y nos entregamos a ser instrumentos de su historia. El servicio como vocación permanente. La misión de José no fue un acto puntual, sino un servicio permanente. Cada día debía proteger a María, velar por el niño, trabajar para sostener el hogar, discernir en tiempos difíciles, enfrentar peligros como la persecución de Herodes, y permanecer fiel sin buscar aplausos. José nos enseña que servir no es algo ocasional, sino un estilo de vida. El servicio cristiano se expresa en las tareas más sencillas y en las más exigentes, en las horas de luz y en las horas de angustia. Es un servicio que no se agota porque está alimentado por el amor y sostenido por la gracia. En un mundo donde muchos buscan poder y reconocimiento, José nos muestra la belleza de servir sin esperar recompensa, de ser fiel en lo pequeño y de transformar la vida cotidiana en un espacio de entrega y santidad. La manifestación de Dios en lo imprevisible. La historia de José y María nos muestra que Dios suele manifestarse justo donde menos lo esperamos. José jamás habría pensado que el Mesías llegaría a su vida a través de una situación tan desconcertante. Lo imprevisible de Dios no es caos, sino sabiduría que excede lo humano. La sorpresa divina es un método pedagógico. Desinstala nuestra seguridad superficial para llevarnos a una confianza más profunda. El plan de Dios no busca confundir, sino enseñar. Pero para comprenderlo es necesario aceptar que Dios no se ajusta a nuestras lógicas. José fue sorprendido, pero en esa sorpresa encontró la ruta que lo llevaría al centro del misterio de la salvación. Así también nuestras sorpresas pueden ser lugares sagrados donde Dios quiere hablarnos, aunque al inicio parezcan oscuras o incomprensibles. La fe como apertura a una historia mayor. En el momento en que José acepta la voluntad de Dios, su vida queda ligada a una historia mucho más grande que su pequeño mundo personal. La fe no es solo creer en algo, sino abrirse a una dimensión divina que ensancha nuestra existencia. José pasa de un proyecto individual a un proyecto eterno.
Su fe lo introduce en una narrativa redentora que abarca generaciones. Eso mismo sucede cuando nos abrimos a Dios. Dejamos de vivir encerrados en los límites estrechos de nuestras preocupaciones para entrar en una historia llena de propósito. La fe convierte nuestra vida en un instrumento de gracia, permitiendo que lo que hacemos tenga resonancia más allá del presente. La dulce carga de los planes divinos. Aceptar a María y al niño no fue para José una tarea ligera. Fue una carga. Pero una carga dulce. Porque provenía de Dios. Las misiones que Dios nos confía suelen estar marcadas por algún nivel de peso, de responsabilidad y de esfuerzo. Pero ese peso no destruye, transforma. La cruz que trae Dios es siempre camino de gloria. José entendió que la vocación auténtica no consiste en buscar comodidad, sino en abrazar con amor lo que Dios confía. Esa carga divina purifica el corazón, ensancha la generosidad y fortalece el espíritu. No hay santidad sin carga. No hay misión sin entrega. José cargó a Dios en sus brazos. Y cargó la misión de Dios en su alma. El misterio de la paternidad espiritual. José no fue el padre biológico de Jesús, pero asumió una paternidad real, profunda y espiritual. Este misterio revela que la paternidad no se reduce a lo biológico, sino que nace del amor, la responsabilidad y la entrega. José dio apellido, hogar, identidad y protección al Hijo de Dios. Y Jesús, en su humanidad, creció bajo su mirada. Esto nos enseña que muchas veces Dios nos llama a ser padres espirituales, custodios de otros, guías de los débiles, protectores de los vulnerables. Ser padre espiritual es una de las misiones más nobles y exigentes, porque implica amar sin poseer, dar sin esperar retorno, servir sin buscar reconocimiento. José es un modelo para todos los que cuidan, acompañan y sostienen a otros desde la fe. La obediencia como puente entre Dios y el hombre. En José vemos que la obediencia es mucho más que cumplir órdenes. Es un puente que une la voluntad divina con la historia humana. Cuando José actúa según la voz del ángel, está permitiendo que el plan de Dios se encarne en el mundo. La obediencia abre espacio a Dios, mientras que la resistencia cierra ese espacio. En nuestra vida, cada acto de obediencia a Dios crea un canal por donde su gracia fluye. Y cada acto de resistencia bloquea ese flujo. La obediencia no nos hace esclavos. Nos libera del ego que nos encierra. José encontró libertad precisamente porque obedeció. Su acto obediente abrió caminos que cambiarían el destino de la humanidad entera. El valor de creer en lo que no se ve. José creyó en un misterio que no podía comprobar con los sentidos. María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Pero José no tenía pruebas tangibles. Su fe se asentó en la palabra de Dios, no en la evidencia material. Este es el tipo de fe que transforma la vida. La fe que confía en lo invisible, en lo profundo, en lo que el corazón sabe aunque los ojos no lo vean. A veces Dios nos pide creer en promesas que parecen imposibles, sostener esperanzas que parecen frágiles, o caminar hacia destinos que no vemos con claridad.
La fe de José es un faro en esos momentos. Nos enseña que lo invisible no es irreal. Es simplemente más grande que nuestra percepción momentánea. La transformación del corazón disponible. José experimentó una transformación interior al abrirse al plan divino. Su corazón pasó del desconcierto a la confianza. Del temor a la fortaleza, de la duda a la luz. Esta transformación no ocurre por magia, sino por docilidad. Dios solo puede actuar en un corazón disponible. Los corazones rígidos, orgullosos o cerrados no dejan espacio para la gracia. El corazón de José se convirtió en tierra fértil donde Dios sembró uno de los misterios más grandes de la historia, la encarnación. Así también nosotros podemos permitir que la gracia nos transforme cuando dejamos que Dios toque nuestras dudas, cure nuestros miedos y renueve nuestras intenciones más profundas. La esperanza que despierta los sueños. Cuando José despertó del sueño, su esperanza estaba renovada. No despertó a la misma realidad de antes. Despertó a una realidad iluminada por Dios. Sus sueños ya no eran sueños humanos solamente. Estaban impregnados de la voz divina. Este despertar simboliza el poder de la esperanza que viene de Dios. Una esperanza que cambia la forma de ver la vida. Que convierte el camino difícil en misión sagrada. Que transforma la incertidumbre en certezas profundas. Esa esperanza nos permite seguir adelante aunque el mundo parezca oscuro. José nos enseña que los sueños de Dios son más verdaderos que los temores del corazón. La misión de cuidar a lo sagrado. Dios confió en José para cuidar a Jesús y a María. Esa misión revela algo inmenso. Dios confía en los seres humanos para custodiar su obra. Esa confianza divina es un gesto de amor y responsabilidad. A veces también Dios pone en nuestras manos personas, situaciones o proyectos que son sagrados. Y nos pide cuidarlos con delicadeza, vigilancia y amor. Cuidar lo sagrado es un acto profundamente espiritual. Requiere discernimiento, firmeza, ternura y sacrificio. José cuidó lo más santo, que ha pisado la tierra. Y lo hizo con una fidelidad silenciosa, que ilumina nuestra vocación de cuidarlo, que Dios deposita en nuestras manos. La luz que guía en medio de la oscuridad. La noche en la que José recibió el mensaje del ángel simboliza esas horas oscuras donde la razón no alcanza a explicar lo que sucede. Pero es precisamente en esas noches interiores donde la luz de Dios suele manifestarse con mayor claridad. No se trata de una luz ruidosa ni deslumbrante, sino de una luz suave que ilumina el corazón y despeja la confusión. José, inmerso en una profunda inquietud, encontró en ese mensaje celestial la claridad que necesitaba para dar el paso adelante. En nuestros momentos de oscuridad también podemos recibir luces discretas, un pensamiento que da paz, una intuición que ordena, un consuelo interior que tranquiliza, una palabra providencial que llega en el momento preciso. La luz de Dios no elimina inmediatamente todos los problemas, pero revela un camino donde antes no se veía ninguno.
El llamado a la conversión como transformación continua. La conversión no es un acontecimiento único, sino un proceso continuo en el que el corazón se va volviendo más semejante a Jesús, permitiendo que la palabra confronte lo que debe cambiar, ilumine lo que estaba oscuro y fortalezca lo que aún falta por madurar. Y este llamado constante no busca humillar, sino elevar, impulsando al creyente a avanzar cada día un poco más hacia la plenitud espiritual, con la valentía de reconocer sus errores, la humildad de admitir sus límites, y la esperanza firme de saber que Dios nunca abandona a quien desea caminar en su luz con sinceridad y entrega. La fortaleza oculta que nace de confiar en Dios. Cuando la fe atraviesa momentos de dificultad, se activa una fortaleza interior que no proviene del esfuerzo humano, sino de la confianza en que Dios sostiene incluso cuando todo parece incierto o inestable. Y esa fuerza oculta se manifiesta en la perseverancia, en la capacidad de seguir adelante, en el impulso de no renunciar a la esperanza, aun cuando las circunstancias parecen adversas. Porque el alma que confía sabe que el Señor nunca permite una prueba, sin ofrecer también la gracia necesaria para superarla, convirtiendo la fragilidad en un espacio donde su poder se hace más evidente y más transformador. La paciencia que permite entender el ritmo de Dios. La paciencia espiritual no es resignación, sino una virtud activa que enseña a esperar el tiempo de Dios, a no forzar los procesos, a no adelantarse a su voluntad, sino a dejar que cada cosa llegue en su momento, con la certeza de que Dios no se equivoca en su ritmo. Y aunque a veces el corazón quisiera respuestas inmediatas o soluciones rápidas, es en esa espera paciente donde el alma se fortalece, donde aprende a confiar sin condiciones, y donde descubre que los planes divinos se desarrollan con una precisión perfecta, que solo puede ser comprendida desde la fe. La luz que penetra en las sombras del corazón. Cuando la palabra se profundiza, comienza a iluminar incluso las zonas que la persona preferiría mantener ocultas. Esas sombras donde se guardan resentimientos, heridas, miedos y errores. Pero lejos de condenar, la luz de Cristo entra para sanar, para reconciliar, para ordenar y para liberar, mostrando que no hay oscuridad tan densa que pueda resistir la claridad divina, y que permitir que esa luz penetre en lo profundo es abrir la puerta a una restauración que solo es posible cuando el alma se entrega por completo a la verdad que purifica y renueva desde adentro. La sabiduría que surge del discernimiento constante. El discernimiento espiritual es un arte que se aprende con práctica, oración y apertura a la guía del Espíritu, porque cada decisión, cada paso y cada pensamiento necesita ser evaluado a la luz de la voluntad de Dios. Y este discernimiento no solo muestra lo que conviene, sino que protege de caminos engañosos, fortaleciendo la claridad interior y ayudando al creyente a escuchar esa voz suave pero firme
que orienta, corrige y acompaña, permitiendo que cada decisión diaria se convierta en una oportunidad para crecer en sabiduría, en madurez y en fidelidad a la misión personal que Dios ha confiado. El gozo interior que florece en medio de las pruebas. El gozo del Evangelio no depende de la ausencia de dificultades, sino de la certeza de que Dios permanece presente incluso cuando la vida atraviesa momentos duros. Y este gozo profundo surge al reconocer que cada prueba, cada desafío y cada dolor pueden convertirse en ocasión de crecimiento si se viven de la mano del Señor. Porque Él transforma las lágrimas en semillas de esperanza, el cansancio en fortaleza y la incertidumbre en confianza, permitiendo que el alma descubra una alegría que no es superficial, sino estable, serena y profundamente enraizada en la experiencia viva del amor divino. La misericordia que enseña a mirar con los ojos de Dios. Cuando la persona se deja transformar por la palabra, comienza a mirar con más compasión a los demás, entendiendo que cada ser humano lucha con sus propias heridas, debilidades y batallas internas. Y esta mirada misericordiosa no justifica el mal, pero sí permite amar más, juzgar menos y comprender mejor. Siguiendo el ejemplo de Jesús, que siempre miró el corazón antes que las apariencias, y que siempre buscó restaurar, sanar y reconciliar, invitando al creyente a imitar esa misericordia que edifica, que une y que abre caminos de paz en medio de un mundo marcado por la dureza y el conflicto. La esperanza que sostiene en el camino de la fe. La esperanza cristiana es una fuerza que sostiene incluso cuando las circunstancias parecen perder sentido. Porque sabe que Dios tiene la última palabra, que su fidelidad no falla, y que su luz siempre termina venciendo cualquier oscuridad. Y esta esperanza se convierte en un ancla que mantiene firme al alma, recordándole que cada etapa del camino, por difícil que sea, tiene un propósito divino, y que nada de lo que se vive, sufre o enfrenta queda fuera del plan amoroso del Señor, que guía con paciencia y sabiduría hacia una plenitud que supera cualquier entendimiento humano. La serenidad que nace de aceptar la voluntad de Dios. Hay momentos en los que entender la voluntad de Dios puede ser difícil, especialmente cuando sus caminos parecen desafiar la lógica humana, o cuando sus tiempos no coinciden con los deseos personales. Pero es precisamente en esa aceptación profunda, en ese acto de rendición confiada, donde el alma descubre una serenidad que no proviene del control, sino del abandono total en las manos del Padre. Y esta serenidad se convierte en una fuente de equilibrio interior, permitiendo vivir cada acontecimiento con la certeza de que Dios nunca permite nada que no pueda transformar en bien, incluso aquello que en el presente resulta incomprensible. El valor de caminar sin ver todo el camino. La fe invita a caminar aunque el horizonte no esté completamente iluminado. A avanzar incluso cuando el resultado es incierto. Porque el creyente no se guía por sus propias luces, sino por la confianza en un Dios que ve más allá del presente. Un Dios que conoce lo que conviene, que acompaña en cada paso, y que jamás abandona, y este valor
de avanzar sin tener todas las respuestas fortalece el carácter espiritual. Enseña a depender menos de la propia seguridad y más de la fidelidad divina. Y abre la puerta a experiencias de gracia que solo pueden vivirse cuando el alma se arriesga a confiar plenamente. La obediencia que transforma el corazón. La obediencia, vista desde la fe, no es imposición ni pérdida de libertad, sino una forma más elevada de amar. Porque quien obedece a Dios no lo hace por obligación, sino por reconocer que su voluntad conduce siempre hacia la plenitud. Y esta obediencia va moldeando el corazón día tras día, haciéndolo más dócil, más abierto, más capaz de escuchar y recibir la guía divina, transformando incluso las áreas más rígidas del alma y convirtiéndolas en espacios donde la gracia fluye con libertad, enriqueciendo la vida interior y haciendo que el creyente viva con mayor armonía, rectitud y profundidad espiritual. La transformación interior que impulsa a hacer luz para otros. Cuando la palabra de Dios toca el corazón con fuerza, comienza un proceso de transformación interior, que no se queda solo en el ámbito personal, sino que irradia hacia quienes nos rodean, convirtiendo la vida en un instrumento de luz, de consuelo y de esperanza. Y esta irradiación no surge de esfuerzos humanos, sino del reflejo natural de un alma que ha sido tocada por Dios, mostrando que la conversión auténtica no es silenciosa ni pasiva, sino que produce frutos visibles de amor, servicio, bondad y entrega, que inspiran a otros a buscar también la luz que proviene del Señor. Una llamada a vivir despertando al Dios que actúa en lo profundo. Al concluir esta reflexión extensa, contemplativa y profundamente espiritual, emergen con claridad las verdades centrales que el Evangelio revela y que la experiencia de fe confirma en cada alma que se abre sinceramente al misterio de Dios. Mateo no es solo un relato antiguo, ni una introducción narrativa al nacimiento de Jesús. Es una declaración viva sobre la manera en que Dios irrumpe en la historia humana, transformándola desde dentro, actuando en lo invisible y conduciendo cada acontecimiento, incluso los más desconcertantes, hacia un propósito lleno de amor. Este pasaje nos muestra que Dios obra en silencio, que su luz entra sin ruido, que su gracia llega cuando el corazón menos lo espera, y que su voluntad supera infinitamente las previsiones humanas. José, en su lucha interior, representa la experiencia de cada creyente que, en algún momento, se encuentra ante una situación que desconcierta, que descoloca, que quiebra los planes cuidadosamente construidos, y allí, en medio de esa incertidumbre, el Señor se acerca, no para obligar, sino para iluminar, para mostrar que lo que parecía motivo de temor es, en realidad, el inicio de una obra divina mucho más grande. La decisión de José de confiar, de obedecer, de acoger el plan de Dios aún sin comprenderlo del todo, se convierte en un modelo de fe madura. Una fe que no se queda en lo superficial, sino que sabe dejarse guiar por lo que viene del cielo, aunque desafíe la lógica de la tierra. El mensaje de esta reflexión es un llamado profundo
A aprender a escuchar a Dios en las noches interiores. A estar atentos a las revelaciones silenciosas del Espíritu. A permitir que la voz divina atraviese las dudas, los miedos y las resistencias. Porque Dios sigue hablando hoy como habló a José. Sigue entrando en la vida con suavidad. Sigue pidiendo espacio en medio de los desafíos. Sigue invitando a confiar en caminos que llevan más allá de lo imaginable. Y así como José despertó del sueño con una decisión nueva, firme y llena de fe, también cada uno de nosotros está llamado a despertar interiormente, a levantarse con valentía y a asumir lo que Dios pide, sabiendo que su voluntad nunca viene sin la fuerza necesaria para cumplirla. Esta reflexión culmina con una certeza luminosa. Cuando el corazón se abre a Dios y le permite actuar, la vida se transforma, el alma se fortalece. El miedo se disipa y la esperanza se renueva. Dios no pide perfección, pide disponibilidad. No exige comprensión absoluta. Pide confianza. No busca héroes, busca corazones que digan sí. Como José, como María. Como todos aquellos que se dejan sorprender por su amor. Que este mensaje profundo y pausado permanezca en tu espíritu. Que acompañe tus días. Que ilumine tus decisiones. Y que te recuerde siempre que Dios sigue obrando milagros en lo escondido. Sigue naciendo en los corazones humildes. Sigue guiando a quienes escuchan su voz. Y siguen confiando incluso cuando el camino se oscurece. Y que, como José, también tú puedas experimentar la alegría silenciosa y firme de saber que cuando Dios toma la iniciativa, todo se transforma, todo se ordena, todo encuentra sentido, y la vida entera se convierte en un espacio donde el Emmanuel, Dios con nosotros, revela su presencia tierna, fiel y eterna.